bien. Muchas gracias, Jordi. Muchísimas gracias. Yo, la verdad que súper emotiva, muy feliz, muy emocionada. Y el día de hoy vamos a comenzar nuestro primer día de esta novena conferencia por la paz y la luz. Tengo el honor de presentarles a Juan Carlos Aliaga. ¿Cómo están, amigos? Un saludo a todos ustedes. Estoy totalmente agradecido por esta invitación y participar en esta novena conferencia, este evento muy grande por la Fundación Uno a Uno. Y bueno, con muchos colegas, gente que está en la cuestión ufológica de despertar espiritual, o sea, me siento en casa como pez en el agua, así que contento de estar participando acá con ustedes. El día de hoy lo que yo voy a hablar es acerca de lo que es el contactismo. Primero haciendo más o menos una, digamos, compilación de eventos y cosas, digamos, que han sucedido a otras personas o cosas que voy a hablar también de los contactos que ha habido en la Biblia, o sea, por parte de algunos patriarcas. Y para terminar, voy a hablar experiencia propia, porque yo no solamente hago investigación que digamos hasta el lugar de los hechos, investigación de campo, sino también evidencias de las cosas que yo hago y justamente va dirigido a aquello, porque de qué sirve digamos hablar de contactismo y viendo a gente externa, si no tiene que ser algo propio. Entonces, en ese entendido, ese es el tema que voy a tocar, la importancia del contactismo y cómo diferenciar y cómo llegar a hacer ese contacto con... Primero, vayamos a lo que es bien importante, a la pregunta que siempre nos hacemos nosotros y que tiene que estar dirigido justamente a aquello. Tiene que ver si existe vida o no existe vida. Ya no llamamos, yo siempre insisto esto en los programas que hago acá junto con ustedes también, si existe vida en el multiverso o definitivamente somos los únicos habitantes de este cosmos infinito. Y la respuesta es bien sencilla. Querido Juan, Efectivamente, sí. perdóname, solamente voy a dar una pauta. Perdóname que ya te haya cortado. Bueno, quiero recordar que la presentación durará 1 hora y 15 aproximadamente, 1 hora y 10, y Ya. podemos tener unos 10 minutitos para hacer preguntas si el público desea preguntar. Yo sé que estás tan entusiasmado, yo sé que estás tan concentrado. Me hubiera encantado hacer una pequeña reseña tuya, o te dejo con la palabra, querido Juan Carlos. Eres tú aquí el dueño de este espacio. Depende de ti, si gustas hacer una reseña de mi persona, no hay ningún problema, entonces puedes proceder tú. 30 segundos, Juan Carlos, querido, porque no quiero cortar ese vuelo que estás tomando ya, simplemente para decirles de que Juan Carlos Aliaga es miembro y parte de la Fundación Uno a Uno. Él tiene un hermosísimo programa que se llama Misterios de la Humanidad y del Cosmos todos los viernes a través de los canales de la Fundación Uno a Uno. Juan Carlos viene de Bolivia, es ciudadano del mundo y ciudadano de todas las galaxias. También Juan Carlos es anglófono, es vidente y un contactado directo, como acaba de explicarnos. Es investigador profundo del fenómeno OVNI y vida extraterrestre. Ha recibido múltiples premios por esta labor de investigador paranormal y UFO. Así que él también tiene muchos programas de televisión en México, en la televisora Televisa México, tiene programas también. Hay un programa lindísimo que se llama Misterios de Iram en México. Es corresponsal y escritor para muchas revistas a nivel nacional e internacional en Bolivia y en América, en muchísimos países hispanohablantes, así que él es muy conocido en Argentina también. Además de este don, de estos dones que tienes, Juan Carlos, esto de escribir, de comunicar, de ser evidente, imagínate, yo estaba sorprendida realmente, tienes 3
iniciaciones en el budismo tibetano. Tienes una sólida formación en el método Silva y todo eso hace precisamente que tengas estas capacidades y estas ansias de poder conocer la vida más lejos de este planeta, la vida en lugares tal vez más alejados. Así que recientemente también estaba sorprendida porque tú eres una caja de Pandora, Juan Carlos. Mira, también tienes muy buena formación en todo lo que son artes, artes marciales, también tienes esta formación, qué interesante, mira, yo estaba muy sorprendida porque yo recuerdo que en alguno de los programas tan lindos que realizas, esto de Misterios de la Humanidad, pues nos hablas muchísimo sobre las técnicas de defensa, cómo defenderse frente a agresiones, formas de socorro. Así que no sabía que tenías una sólida formación en este área también. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos aportas cada semana. Y también tienes un programa que se llama Misterios de la Humanidad y del Cosmos para Houston, en Estados Unidos. Realizas múltiples entrevistas y estás frecuentemente invitado en muchas cadenas internacionales para dar explicaciones y darnos más luces sobre estos temas. Así que, querido Juan Carlos, el espacio es todo tuyo, así que estamos todo oídos, todo corazón para poder escucharte. Y a los asistentes, si desean hacer preguntas, no duden en escribir, que al final podemos tener la oportunidad de tener las respuestas de Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Bien, así es, queridos amigos. Bueno, gracias por la presentación. Uno aporta con un granito de arena en este vasto conocimiento en diferentes áreas. Eso es lo más importante, tener, digamos, un bagaje de conocimiento para poder dar a la humanidad este empujón al despertar de la conciencia, ¿no? Entonces, para eso estamos todos, absolutamente todos en este planeta, y tal vez algunos hemos tenido la oportunidad de conocer o tener experiencias también de contactismo y todo aquello que lo que vamos a ir desarrollando, pero lo más importante es que somos ciudadanos del mundo, somos, al menos yo soy una persona común y corriente como ustedes. Yo no voy a decir que soy el maestro X o Z y no sé qué con cosas así rimbombantes, sino soy su amigo, su hermano humano, Juan Carlos Aliaga. Entonces, bien, vamos a continuar aquello que estábamos hablando y que es importante decir, y la pregunta, como habíamos dicho, que todos, absolutamente todos nos hacemos. ¿Será que existe vida más allá de nuestro planeta Tierra? ¿Será que son similares, idénticos o parecidos a nosotros? Podemos ir viendo, por favor, querido Jordi, ahí en controles, algunas imágenes para ir desarrollando ya esta temática que es bastante apasionante, para ir hablando uno a uno acerca de todos estos tópicos que vamos a tocar el día de hoy. Bien, mientras esperamos las imágenes ahí en controles, decirles que sí, efectivamente existe vida en todo este cosmos infinito. ¿Por qué? Porque si vemos nuestro propio planeta, nos vamos a dar cuenta que es muy variado. Ya tenemos todo tipo de criaturas, desde microbios, y ustedes saben que perfectamente que nosotros, ahí está una imagen, que esto es lo que quiero que lo pongan como portada. Este es un extraterrestre que está viendo hacia el cosmos, puede mostrarlo, ¿no? Ahí se lo ve también a él como expectante, tal vez pensando si también él es el único o son los únicos habitantes de este cosmos, o tal vez hay otros. Con esto ahí nos quedamos. Luego vamos a ir pasando a las otras imágenes. Entonces, como decía, nosotros tenemos acá en nuestra piel nomás los famosos ácaros que están viviendo acá, que están comiendo nuestras células muertas, etcétera. Esa es una forma de vida. No será extraterrestre, pero acá nuestros ojos físicos no los ven, pero están acá. Un microscopio, si uno tuviera un microscopio, acercamos y vemos nuestras células muertas y que estas criaturitas están comiéndoselas. ¿Para qué? Para dejar limpio.
Claro, cuando nos bañamos también obviamente se quita todas aquellas células muertas y todo aquello, entonces también estos ácaros, estas criaturitas que están ahí también mueren, obviamente. Entonces se van yendo. Nuestro planeta también está plagado de otro tipo de criaturas, ahí en los bosques, hay gusanos, hay serpientes, hay todo infinidad, hay plantas, hay minerales, y todo esto existe vida en diferentes formas, en diferentes reinos, pero están ahí. Si hablamos de animales, ahí están los que viven en el agua, en los mares, están las ballenas, están los delfines, que son los más bellos que existe ahora, pero también están aquellos que son malos o que son peces, digamos, como las pirañas, que comen todo tipo de carne. En este caso, si una persona cae ahí en un río que está en el Amazonas generalmente, come y es devorada. ¿Pero por qué? Porque necesita alimentarse. Entonces hay ese tipo de criaturas, como también hay plantas venenosas, muy feas, como también hay plantas muy hermosas que también medicinales. También hay seres humanos que también son buenos y que también son malos, pero esa es la variedad. Entonces, si acá mismo, en nuestro mundo, hay criaturas, animales en toda su variedad, imaginarse lo que existe allá afuera. Esta es una prueba viviente acá lo que estamos en este planeta, de toda la variedad que existe en nuestro mundo y en el cosmos infinito. Entonces no podemos negar o decir, nosotros somos los únicos habitantes de este maravilloso conjunto de planetas, soles, galaxias, que no solamente están en el plano tridimensional, sino también hay criaturas que están en otras dimensiones, en otras realidades, en otros planos viviendo. Entonces, no necesariamente como los científicos lastimosamente quieren agarrar algo y pesarlo, medirlo, decir, bueno, tiene tantos metros o tiene tantas micras de tamaño o pesa tantos gramos o pesa tantas toneladas. No, claro, eso es parte de la ciencia, obviamente, pero abusan ya con eso. No, yo no creo si mis ojos no lo ven, pero hay un detalle bastante interesante. No se dan cuenta o no nos quieren decir los mismos científicos que nosotros tenemos los sentidos muy limitados. Son 5 los que tenemos, obviamente acá: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Son los que nosotros son los sensores para podernos desenvolver acá en nuestro mundo tridimensional. Pero aquellos que dicen ver para creer, como decía Santo Tomás, o los científicos mismos, si yo no lo peso, no lo mido, no creo. Pero hay un detalle, nuestros ojos físicos son muy limitados, solamente ven gama de colores, que eso ingresa por nuestros ojos, llega a la retina y de ahí pasa hacia nuestro cerebro, que lo interpreta ya como un hecho real. O lo mismo, los sonidos tienen cierto tipo de ondas sonoras que están en el ambiente, lo que hablamos, reímos o algún sonido que esté por allá, pero hay otras ondas sonoras que nuestros oídos no captan, pero lo que captamos para nosotros es la llamada realidad. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque es importante que nosotros, cuando no vemos con nuestros ojos físicos, pero ahí están nuestros animalitos, el perro, por ejemplo, está ladrando ahí, uno dice, pero ese perro está ladrando como loco, no hay nada, está viendo al cielo, está ahí a la pared ladrando. No es que esté loco nuestro perro. Lo que sucede es que este ser, como tiene y puede captar sus ojos otras gama de colores, porque ellos van a ver otro tipo de cosas, empiezan a captar aquello. Puede que esté viendo una criatura desencarnada, o sea, un muerto, una alma por ahí, o un espíritu, porque hay diferencias, ya habíamos dicho alguna vez, entre alma y espíritu. Entonces ven eso. Y también tienen capacidad de poder oír otros niveles de frecuencias de sonido, que para nosotros no es audible. Entonces, aquellos que dicen, yo no creo porque no lo vi, es porque obviamente se está dejando guiar solamente por esos ojos que son muy limitados o por estos sentidos que son muy limitados. Y ahí entraríamos a hablar de la percepción extrasensorial. Claro, no vamos a ahondar en esto, pero sabemos que nosotros podemos desarrollar la telepatía, que es la transmisión de mente a mente
podemos transmitir también la clariaudiencia, escuchar cosas que están en otro sitio, gritos, llantos o risas. Podemos hacer otro tipo de uso de nuestras capacidades que ya son más espirituales, no físicas. Ahí es donde se van a manifestar estos seres, a eso quería llegar, a estos seres que vienen del espacio, porque estas criaturas se movilizan en naves ya que están en otras dimensiones. Y ahora, con el uso de los aparatos celulares, aparatos que tenemos que ya son de más tecnología, claro, ¿no? Algunos que no tienen la tecnología muy alta, pero sí, uno puede estar yendo a cualquier paseo ahí con la familia o amigos, uno saca una foto, ahí no vemos que hay algo con nuestros ojos, pero con nuestro aparato celular o una cámara ahí que de mejor, digamos, capacidad, podemos fotografiar tal vez naves, objetos que están ahí que nuestros ojos no hayan captado en el momento de ver ya en la computadora, o tal vez cuando uno revela una fotografía al estilo antiguo, también se podía ver ese tipo de objetos o cosas que estaban en ese lugar que, repito, nuestros ojos físicos nunca los han visto y que tal vez ni nuestros propios oídos han captado algún ruido o algo muy diferente. Entonces, por eso les digo, aquellos que piensan todavía que se valen de sus 5 sentidos para querer entender el mundo espiritual, el mundo de los seres de otros mundos, entonces está en el primer gran error. Hay que abrir nuestra mente, hay que hacer todo aquello que, digamos, es necesario para poder entrar en contacto con estos seres. Yo quería referirme aquí, hice un pequeño, he anotado unos versículos bíblicos porque mucha gente lee la Biblia o estamos muy habituados a aquello, para que se den cuenta que el hablar del contactismo tiene que ver mucho desde la época de los famosos patriarcas bíblicos. Acá está en Génesis 3:24 dice, y habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén. O sea, eran guardianes, o sea, había criaturas y seres que estaban protegiendo el lugar, así como un guardia de seguridad o la policía, para que no entren ni salgan, porque en este caso había sido expulsado. Bueno, los primeros habitantes de nuestro planeta, eso es lo que nos dice. Luego, hay otro versículo en Génesis 6:4. Y en ese entonces había gigantes en la tierra. O sea, ¿a qué me quiero referir con esto ahora? Que en la Biblia nos habla de que había gigantes, pero previo a esto se dice que los ángeles de Dios, el término ángel viene a ser, significar enviado. ¿Enviado de quién? De ese ser supremo. Le podemos llamar Jehová, el gran arquitecto del universo, le podemos llamar Huiracocha, Inti o cualquier nombre que venga, pero son seres que vienen de otros lugares que han sido considerados como dioses. Existe, sí, la energía suprema del cosmos, que es muy diferente, pero esos seres también tienen ciertos niveles donde se pueden manifestar. Y en este caso, los llamados enviados divinos o los ángeles venían acá al planeta y eran tan humanos, por así decirlo, eran tan idénticos casi a nosotros, con defectos y virtudes, que ellos han hecho unión carnal con las hijas de los hombres, porque dice la Biblia cristiana, o bueno, la Torá hebrea, que es el origen de todo esto, dice que en ese tiempo los enviados de Dios o los llamados ángeles vieron que las hijas de los hombres, o sea, las mujeres humanas, eran muy bellas, y para ellos se tomaron por mujer y entraron en ellas, o sea, en otras palabras, hubo coito. O sea, aquellos que piensan que los ángeles son esas criaturitas que nos muestran en los frisos, en aquello que se muestra tal vez en la cultura católica más que todo, cuando ha habido la conquista acá en la época colonial, angelitos como bebitos volando ahí con alitas, no, eso es muy infantil, inclusive nos muestran, pero dice la misma Biblia, ¿ya? Que estos seres tomaron mujeres humanas y tuvieron relaciones sexuales. Y de ahí
nacieron los llamados gigantes de la tierra, que en hebreo son los llamados nefilim. O sea, estos seres, estos enviados eran tan carnales que tenían los órganos que todos tenemos, seguramente ojos, corazón o algo similar, hígado, y también órganos sexuales, y se reprodujeron con las mujeres humanas. Esos son los primeros contactismos. Entonces, ellos vinieron a buscar mujeres porque las veían bellas. Y entonces de ahí nacieron estos llamados gigantes, los nefilim, o también en otras culturas son los llamados héroes de épocas anteriores, o sea, los llamados dioses, ahí están griegos, ¿no? Y romanos, o sea, Júpiter, está Zeus, está toditos esta pléyade de seres semidioses y todo aquello. ¿Por qué? Porque son estos los hijos de estos enviados de Dios. Ahí está uno de los tantos ejemplos. Luego, en otro versículo, en Éxodo 13:21 dice, cuando Moisés estaba caminando por el desierto, los 40 años que le tocó estar caminando por todo el desierto allá por el Medio Oriente, dice, en el día iba una columna como nube, en el día. Y en la noche esa misma nube, esa misma columna era de fuego. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Esto es algo bíblico, no es mi invento. Significa esto, que sabemos, hablando en un desierto, que generalmente no hay nubes porque hay ausencia de agua y no va a haber evaporación de nada, entonces no va a haber nada de aquello, es una presencia de nubes, así que es un desierto completo. En el día la nube les acompañaba, pero si hubiera sido una nube común y corriente, ¿qué es lo que hubiera sucedido? Si es que hubiera habido, si hay viento, la bate y la dispersa y no hay nada, si es nube. Pero aquí mismo dice que esa misma columna en forma de nube, en la noche se iluminaba como el fuego, o sea, iluminaba a ese pueblo de Israel que estaba como nómada yendo de un lado a otro lado y tenían que hacer parar sus tiendas porque iban caminando, armaban en el día, más bien dicho, tenían listo ya para ir moviéndose ahí en la noche y acostarse ahí y que duerman. Y la nube esta les iluminaba, mientras que en el día recogían las tiendas y se iban caminando. Entonces, no iba a ser una nube, difícilmente va a ser una nube común y corriente. Entonces, ¿qué vemos esto? Que estamos hablando de la presencia de una nave ahí, que se camuflan, sí, muchas veces aquellos que hemos tenido la oportunidad de ver naves han visto que a veces se camuflan entre las nubes o simplemente son como una nube pero brillan. Eso está ahí. Luego dice en Segunda de Reyes, está el capítulo 2, versículos 11 al 12. Elías subió al cielo en un remolino. Elías también era un patriarca hebreo de ese tiempo y se ve que él está ahí en el campo y que fue recogido por un torbellino o remolino. Muchas veces cuando hay contactos de el tercer tipo o abducciones del cuarto tipo, ya que eso ya vamos a ir viendo con el paso de la exposición, generalmente se ve como que hay un torbellino, como hay algo que está ahí y absorbe a la criatura o en este caso a una persona y se la lleva. Ahí está, es otro versículo bíblico. Luego dice así, eso ahora está en otro versículo, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Vio el cerro lleno de caballos y carros de fuego en torno de Eliseo. Prácticamente estamos hablando casi de lo mismo, un carro lleno de caballos, los caballos, claro, es como que fuera la flama de los vehículos, esto como que fuera el fuego para que se eleve de las toberas de la nave, y carros de fuego en torno de Eliseo. O sea, había ahí algo que se posó. Y Eliseo estaba siendo testigo de un avistamiento muy cercano de una nave. Luego, en otro sector de la Biblia, en otros capítulos, dice,
acá está, aparecieron desde el cielo 5 hombres montados en caballos. También eso está ahí en la Biblia. Caballos, claro, porque en ese tiempo no había ningún otro medio de transporte que no fuera carrozas o caballos. Entonces, para ellos sí tenían que más o menos adecuar el relato a lo que ellos vivían como experiencia en ese lugar. Ahora hay otro. Dice en Isaías 13, capítulo 13, versículo 4. Dice, Jehová, bueno, es la versión, hay otros que dice Yahvé, pero es lo mismo. Dice, oh Dios, y los defensores de su causa llegan de lejanas tierras, más allá del horizonte, a arrasar toda la tierra. Sabemos que en la Biblia muchas veces se hace ver que estos llamados ángeles o servidores divinos han venido a castigar a muchos pueblos, ahí está Sodoma y Gomorra para empezar, y aquí otros lugares también, pero son enviados. Es como que dicen, bueno, vayan a disciplinar a esos pueblos porque están cometiendo errores o han caído, entre comillas, pecados o faltas muy graves a lo que es la naturaleza, el mundo y el cosmos, ¿no? Entonces, ahí se manifiestan ellos. Ahora, hay otro lugar que dice en Isaías capítulo 60, versículo 2. ¿Quiénes son esos que vuelan como una nube o como palomas a su palomar? Hacen referencia a lo mismo, o sea, de una nube o palomas, porque van de un lado a otro lado, porque hay seres que están volando. Luego hay acá en Isaías capítulo 66, versículo 15 al 16, dice, y Dios se presenta en medio del fuego, siendo su carro como la tempestad, para dar rienda suelta a su enojo con el incendio. O sea, es como cuando hacen un lanzamiento de un cohete allí en los de la NASA o bueno, cualquier, digamos, entidad que se encarga de viajes espaciales, Elon Musk y otros que actualmente hay. Sabemos que hay fuego, en medio del fuego aparece Dios y una tempestad. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un sonido muy fuerte, un estruendo cuando empiezan a elevarse un cohete y se va al espacio. Es lo mismo que veían eso. Estamos viendo, por eso estamos hablando del contactismo. Ahí son los primeros contactos, digamos, documentados. Claro que para nosotros lo vemos como algo religioso, pero ni así, porque en ningún culto católico o evangélico hablan de estos temas, porque ni el pastor ni el sacerdote lo muestran, nunca van a mostrar estos versículos. ¿Por qué? Porque la gente no le interesa y menos aún les gusta que se entere de estos temas. Entonces ahí está la aclaración, porque en la Biblia está todo esto, cuestión de revisar. Luego, en Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, dice, apareció una gran nube luminosa. En la nube había fuego ardiente y en medio del fuego algo que resplandecía. Más claro, agua. Pueden ser cohetes. Si hablamos de estos relatos bíblicos, casi estamos hablando de unos 5,000 a 7,000 años atrás. No estamos hablando de a 200 años, 300, no. Es mucho tiempo atrás. Entonces, estamos viendo que en ese tiempo no había globos aerostáticos, nadie volaba porque eran todavía personas primitivas, ya eso es lo que se dice, y que no había nada, simplemente habían carrozas, estruendos, luces en el cielo, y que había nubes, que había fuego. Entonces nos vamos dando cuenta de que este relato no es solamente tan religioso como muchas veces pensamos que es la Biblia, nos están hablando de otras cosas. Luego dice en Ezequiel capítulo 3 versículo 12, el espíritu me arrebató y oí el rumor producido por las aguas de aquellos seres al batir una con otra, y el ruido de las ruedas era como un estruendo. O sea, en otras palabras, ruedas encima de ruedas. O sea, es como que fuera un disco. Esos discos que dan vueltas, que son las naves extraterrestres, y estruendos por las alas. Claro, para ellos algo que vuela tiene que ser un ave y las alas. Claro, como no había en ese tiempo un punto de lanzamiento de cohetes como en la actualidad hay, uno dice, bueno, era un cohete que lanzaron, pero en ese tiempo no había, si hablamos bíblicamente, y más aún en otras culturas también. Luego también dice en Daniel capítulo 10, versículo 5, levanté los ojos y vi esto, un hombre vestido de tela de hilo,
con cinturón de oro puro. Su cuerpo era como de crisolito, su rostro era como brillo de relámpago, sus ojos como antorchas encendidas. Está haciendo referencia que ha habido un contacto directo con un ser, o sea, lo vio frente a frente, cara a cara, Daniel. Por eso dice, levanté los ojos y vi un hombre vestido de tela de hilos, es como una túnica, en otras palabras, con cinturón de oro puro. Claro, aunque no sea de oro puro, pero resplandecía el cinturón. Su cuerpo era como crisolito, o sea, como algo muy fino, ¿ya? Porque estos seres muchas veces se los ha visto que tienen una piel muy fina, muy radiante y todo aquello. Su rostro era como de brillo de relámpago, o sea, era muy radiante, o tal vez era color azul, como el amigo que tengo aquí atrás. Sus ojos como antorchas encendidas, o sea, brillaba, era como fuego, sus ojos muy brillantes. Eso está en la Biblia, eso está en Daniel, lo pueden buscar, capítulo 10, versículo 5. Y ya estamos yendo hasta la parte ya que del Nuevo Testamento y dice, esto está en Mateo 2, capítulo 2, versículo 12. La estrella que había visto en Oriente iba delante de ellos, o sea, de los pastores y también de los, entre comillas, reyes magos, que eran en realidad grandes estudiosos de misterios. Estos seres no eran magos que hacían truco, no. Dice, hasta que se paró sobre el lugar que estaba el niño, o sea, la estrella. Sabemos que desde el punto de vista de la astronomía, estrellas son soles, o sea, nuestra estrella más cercana es nuestro sol. Esa es la estrella más cercana. Y si hablamos de estrellas más alejadas, estaríamos hablando de otros sistemas solares o tal vez en la lejanía vemos las constelaciones o las galaxias que se pierden ahí como si fueran estrellitas, pero son conjuntos de mundos, soles y galaxias que están ahí. Entonces, si entendiéramos de un punto de vista muy científico, no crearíamos que fuera una estrella, porque toda una galaxia se tendría que mover para posarse encima de donde está el niño, o sea, Jesús, o que sea algo, qué sé yo, un sol X que venga y se pare. No, lo que en otras palabras estaríamos hablando que para ellos en la noche era una estrella porque se movían y sabemos que estas naves cuando están surcando los cielos en la noche se los ve como estrellas y puede posarse en este caso sobre el pesebre, o sea, donde el lugar que nació el niño. O sea, no era prácticamente una estrella común y corriente de que los científicos hablan, sino es una nave, es digamos una explicación de ese tiempo para hacernos dar cuenta que era un evento muy extraño. Luego, en Juan capítulo 1, versículo 51, verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. O sea, acá nos dice que habrán momentos de los cielos abiertos donde los ángeles, o sea, estos seres del espacio, van a estar subiendo y bajando. Lo que actualmente está sucediendo. Ahora, también está en Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Aquí nada que ver, muchas veces los amigos católicos o cristianos dicen que hacen creer que esas moradas son pues sus templos de ellos. No, moradas, lugares donde uno mora, donde vive. Nos están hablando donde está Dios, o sea, en este cosmos infinito, hay muchas moradas, o sea, hay muchos mundos donde uno puede habitar o están habitados. Luego también dice, esto está en Hebreos capítulo 1, versículo 9. Jesús fue levantado en una nube, lo ocultó. Se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco y les dijeron, ¿qué hacen mirando al cielo? O sea, ahí está también otro contacto que tuvo Jesús con estos seres, donde se lo llevaron y sus discípulos y otros seguidores le vieron a Jesús elevándose y ellos mismos, estos seres vestidos de blanco, con túnica blanca, les dicen, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ahí está otro caso de contactismo.
Luego, estamos en Primera de Corintios, capítulo 10. Dice, nuestros antepasados estuvieron todos a la sombra de la nube y todos pasaron el mar. O sea, hace referencia que cuando se abrió el mar rojo, había una nube que abrió, sabemos que es una nave que abrió las aguas para que cruzara el pueblo judío. Eso está ahí. Y luego está en Apocalipsis 10, dice, y vi otro ángel que bajaba del cielo envuelto en una nube. O sea, nos está hablando acá en la Biblia de que sí, efectivamente, hay estos seres que vienen del espacio. Claro, estos son algunos versículos, algunos capítulos bíblicos para que entendamos. Sabemos que esto lo hemos entendido porque es lo más usual que tenemos como acceso a la Biblia, porque, como les digo, hay que leer la Biblia no de una forma tal vez religiosa, sino que desde otro punto de vista y se van a llevar sorpresas como esta. Es cuestión de abrir la Biblia, no importa si es una Biblia católica o una Biblia cristiana evangélica, pero el contenido es el mismo. Y hay otros libros apócrifos, obviamente, como el libro de Enoch, que habla de Enoch que se fue al séptimo cielo, y otros más que han tenido contacto con seres. Y ni qué decir, en nuestros pueblos antiguos, de los mayas y aztecas, por ejemplo, el astronauta de Palenque, eso está ahí en Centroamérica, donde se ve una persona que está ahí en una nave, un tipo cohete que está con pedales, que está con unas palancas, como que va a emprender un vuelo. Eso está ahí, se puede ver en una visita turística, inclusive allá en Centroamérica. Ni qué decir lo que han dejado los aztecas, mayas, y acá en Sudamérica el pueblo Tiahuanacota, que también se habla que ellos son venidos del sol, al igual que los incas, que el sol no es otra cosa, no es nuestro sol, sino que ellos han venido una nave brillante que los han dejado acá. Entonces, esos son los contactos antiguos que seguramente a ustedes les ha llamado la atención, estos contactos antiguos. Pero si hablamos de un tiempo a esta parte, también han habido contactos desde época actual de lo que es el fenómeno OVNI. Hemos visto que el mes pasado, para ser exactos, el mes de julio 26, ha habido una declaración de militares en el retiro de los Estados Unidos ante el Congreso norteamericano bajo juramento, porque sabemos que ahí se respeta mucho las leyes, y aquel que falte a ese juramento lo pueden encarcelar por faltar a la verdad. En este caso, los militares en el retiro de los Estados Unidos dijeron bajo juramento ante el Congreso norteamericano decir la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que ellos desde los años finales de los 40, o sea, 47, 48, después de que hubo la caída de Roswell, Nuevo México, ahí en Estados Unidos, prácticamente lo que ha sucedido es que ha habido una forma de contacto con estos seres. En el gobierno del presidente Eisenhower de Estados Unidos, en los años 50 ya, hizo un contrato, digamos, para que entendamos, un contrato de seres nuestros humanos, con autoridades de Estados Unidos más que todo, con seres venidos del espacio. Aquellos que cayeron en 1947, que son los enanos grises, empezaron a tener contacto con los seres que vienen de esas regiones del cosmos, y hicieron contacto con el gobierno norteamericano. ¿A cambio de qué? A cambio de que permita, claro, como sabemos que las potencias siempre hacen esto, aquí no vamos a hablar de países específicamente porque pueden interpretar como, digamos, ir en contra de X o Z país, ¿no? Pero las potencias en general hacen, digamos, muchas cosas a espaldas de su misma población y también del resto del mundo. Entonces, en 1940 y 50, más que todo, el gobierno de Eisenhower hizo un contrato con los grises, estos grises, enanos grises, ¿a cambio de qué? De que se llevaran gente de acá, de nuestro planeta, de diferentes partes del mundo, para hacer este tipo de experimentos que muchas veces la gente ha visto, estos enanos grises más que todo, donde les ponían aparatos como sondas en diferentes partes del cuerpo, y a veces se los llevaban y no los devolvían. Y también, ¿a cambio de qué?
de que Estados Unidos, en este caso, haya recibido tecnología de estos seres, de estas criaturas. O sea, todo lo que vemos como tecnología actual es justamente sacado de las naves que han caído, en este caso Roswell en Estados Unidos, de ahí en adelante. Todo, eso se llama retroingeniería. Toda la tecnología en celulares, lo que estamos haciendo ahora, interactuando en esta charla, como también las pantallas planas, fibra óptica y otras más, ha sido copiado de las naves que han caído. También en el año 1948, ya en la ex Unión Soviética, por eso les hablo de las potencias, no estamos hablando de una X potencia mundial, sino también de la contraparte. En la ex Unión Soviética ha habido un caso similar de Kaputinskyar, donde también bueno, en este caso han derribado una nave y los soviéticos desde entonces, ahora rusos, han llevado a sus bases militares, porque hay bases secretas, al igual que el Área 51, también tienen los rusos en Kaputinskyar bases secretas, donde han desmantelado las naves y han copiado. Es por eso que en la época de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como Unión Soviética tenían una similitud en poderío militar. Todo, prácticamente todo tenían casi idéntico. ¿Por qué? Porque también el gobierno soviético de ese entonces hizo una alianza con estos tipos, estas criaturas, más bien dicho, ¿para qué? Para que les den tecnología, igual puedan recoger gente humana y llevárselo a sus naves. Entonces ahí vemos el tipo de contactos que ha habido entre gobiernos, altas esferas gubernamentales de las grandes potencias, en este caso Estados Unidos y la Unión Soviética, actualmente Rusia, donde han desarrollado tecnología de punta realmente. Ahora, lo que ha sucedido con la China en estos últimos 25 años, donde todavía se lo consideraba un país tercermundista, donde no había mucha producción, o si su producción tecnológica era muy baja, pésima por no decir, pero de un tiempo a esta parte están viendo todos y estamos siendo testigos que ellos han empezado a tener una tecnología muy avanzada, demasiado avanzada. Se sabe que hay desiertos allá en la China, muy cerca a lo que es Mongolia, todos esos lugares, donde los chinos, hay unas imágenes que en algún momento, en otro momento les voy a mostrar, donde se ve que hay pistas, no de aterrizaje de aviones, hay más allá que están, pero hay como una especie de esferas, una especie de círculos ahí, donde se sabe que aterrizan otro tipo de objetos. No estamos hablando de los aviones que tienen que planear, o sea, ver, despegar y luego elevarse o aterrizar y tener varios metros de distancia, ¿no? Entonces, esto es muy diferente a lo que ha sucedido en China. Y también han hecho contacto con otro tipo de criaturas, donde les han dado tecnología. Por eso les digo, el salto de la China en menos de 25 años es pues impresionante. Es impresionante. Tienen armas muy modernas, tienen en todo tipo de aparatos, también han desarrollado alta tecnología, también en cuestión de salud y todo aquello. O sea, han avanzado mucho, equiparándose a los rusos actualmente y a los norteamericanos. Y sabemos que ellos son más de 1.000 millones de habitantes, China. Entonces, prácticamente ellos van a avanzar, van a dejar atrás prácticamente a los rusos, a los mismos norteamericanos y a toda Europa. Entonces, sabemos que son así. ¿Por qué? Porque son los contactos que han hecho con diferentes criaturas que vienen del espacio a cambio de tecnología y también a cambio de que hayan seres humanos que les sirvan a ellos como experimentos científicos, ¿no? Entonces, ahí está lo que viene a ser el contactismo. Muy, digamos, elitista, sí, pero también hay otro tipo de contacto que ya vamos a ir entrando de lleno desde ahora. Muchos pensamos que solamente el contacto tiene que ser con antenas, como hacen en Arecibo, ahí en Puerto Rico,
ya Estados Unidos, y otras, digamos, platos que utilizan ahí para hacer todo tipo de estudios con telescopios y todo aquello, entonces para hacer un contacto, que está bien, ¿ya? Puede lanzar alguna civilización, digamos, algún pulso eléctrico codificado y todo aquello, y va a tardar, pues, qué sé yo, 8 millones de años, 10 millones de años y todo eso. Entonces, prácticamente lo que sucede es que va a llegar muy tarde y la respuesta va a llegar dentro de 8 millones de años. Pero hay una forma que se fue dando durante todo este tiempo, desde los años 60 o finales de los 50 del siglo XX, donde han habido muchas personas que han empezado a tener contacto con seres del espacio, sin necesidad de tecnología avanzada, sin necesidad de tener radiotelescopios ahí en el patio de su casa, sin nada de aquello, sino, ¿a qué me refiero? Al contacto a nivel telepático. La telepatía, como les había dicho, es uno de nuestros poderes o capacidades que todos nosotros tenemos, pero lastimosamente lo vamos perdiendo. ¿Cómo lo vamos perdiendo? Por el qué dirán, la ignorancia de nuestros padres. Eso no es despreciar a nuestros padres o abuelos, porque ignoran, eso no es insulto tampoco, ignorar es desconocer algo. Entonces, como nuestros papás y abuelos y otros familiares desconocen algunos temas y que casi no está en su vocabulario y todo esto, entonces ellos desconocen. Entonces, para ellos, lo que les había dicho al principio de la exposición, solamente es ver para creer. Y habíamos dicho que hay otras dimensiones, hay otro tipo de vibración, hay otro tipo de niveles de cosas que suceden acá, en estos instantes. Por ahí, donde estoy hablando, en otra dimensión puede que sea una cancha de fútbol, o puede que sea un cine, o puede que sea una avenida que están pasando y repasando carros, vehículos, están en otra dimensión o en otro tiempo. Puede que sea acá qué sé yo, una laguna donde estaban los dinosaurios hace, qué sé yo, 100 millones de años. Entonces, una casucha que estaba ahí de algún pueblo aborigen hace unos 500 años atrás. Entonces, el tiempo y el espacio es relativo. Entonces, en ese entendido, nosotros tenemos que adecuarnos a lo que es. Y entonces, ahí está esto, nuestros poderes, nuestras capacidades, por el hecho de que uno es niño, le dice, mira papá, allá estoy viendo a mi abuelito muerto, o estoy escuchando la voz de un familiar que falleció. A veces los niños, como están bien despiertos, sus capacidades pues están al 100%, pero ¿qué es lo que sucede? Los familiares o los padres más cercanos o el maestro en la escuela le dicen, no hables tonterías, estás loco, ¿cómo es posible que vas a ver a tu abuelo ahí si tu abuelo ha muerto hace 10 años? Entonces, nos van embruteciendo y nos quitan esas capacidades y uno dice, entonces no me estaré volviendo loco. Y peor todavía, llevan donde el psicólogo, no estoy desmereciendo obviamente la ciencia, en este caso de la psicología, pero como el psicólogo o lo que en la psicología que se lleva no es la adecuada, porque nos están haciendo atontar, o sea, cerrar todas nuestras capacidades. Aquellos que ven cosas más allá les llaman esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque y luego los derivan al psiquiatra para que les den sus pastillitas, para que estén más tranquilos. No, eso es el peor error que puede haber, donde nos están embruteciendo, nos están prácticamente poniendo como tontos directamente. Entonces no es así. Tenemos nosotros que tranquilamente seguir captando cosas, pero como no hay alguien que les guíe, un maestro espiritual, un guía que les diga, bueno, mire, está viendo al abuelo que está su energía todavía ahí. Sabemos que esto es como un cascarón. Uno deja este cuerpo como una camisa ya vieja y la desecha y la bota. Es eso. Si no nos funciona ya este cuerpo, perdemos, qué sé yo, una pierna, un brazo ya, o no tenemos, o tenemos dañado el hígado y qué sé yo,
el espíritu va a querer salir porque ya no le sirve esto. Así que hace el cambio y se va a otro tiempo, otro espacio y a tomar otro cuerpo físico. Pero la hace esencia, simplemente a manera de cápite, el espíritu vive ahí, inmediatamente muere, la criatura se va. Pero el alma, que es muy diferente, es el actor, es esa personalidad. En este caso yo soy Juan Carlos Aliaga, esa es mi alma, mi espíritu está viviendo acá, está teniendo esta experiencia. En el momento cuando uno tenga que abandonar el cuerpo, toda esa experiencia que ha tenido esa criatura llamado Juan Carlos Aliaga va a rebobinar, todo lo va a poner en una memoria, se la entrega al espíritu, el espíritu parte y con esa experiencia ya a otro mundo, a otro espacio, pero ese ser, esa alma, ¿ya? Que tenía este cuerpo físico llamado Juan Carlos, o puede ser Pedro, Paquito, Mario, lo que sea, va a quedarse por lo menos un tiempo largo. Puede ser, dependiendo qué es lo que le ate, puede ser la casa, la esposa, nietos, hijos, la madre o quien sea, o su mascota, o el vehículo que tiene. Entonces, va a quedar ahí esa personalidad. Entonces, por eso que cuando alguien ve al abuelo, a la abuela o a alguien que haya fallecido, está viendo en otra dimensión a esa alma. No está loco o loca. Que nuestros psicólogos o nuestros maestros, nuestros papás nos dicen, no estás loco, estás hablando tonterías. No, está viendo con esos poderes interiores que todos nosotros tenemos. Está en otra dimensión ese ser, que tal vez le quiere dar algún mensaje, o tal vez simplemente observarla, pero está ahí. O también nuestra mascota, si fallece nuestra mascota, ha habido hasta las cámaras de que se tienen en las casas de vigilancia o en las calles, se ve que mascotas fallecidas ya entran y están jugando con la mascota que todavía está viva. Ha habido muchos casos y por eso a veces nuestro perro, como les había dicho, está ladrando aparentemente a la nada. ¿Por qué? Porque tiene capacidad de poder ver, puede ver otras cosas nuestro perro o el gato. Entonces, y nuestros niños, hasta los 12 años todavía pueden ver cosas, porque están en un periodo de inocencia todavía y están despiertos, pero de ahí a tanta insistencia de los familiares que no veas esto, que estás hablando tonterías y que te voy a llevar al psicólogo o al psiquiatra, le da pastillitas, perdemos, perdemos mucho. Entonces, para hacer un contacto con estos seres, es importante elevar nuestro nivel de frecuencia energética espiritual. Siempre pongo el ejemplo cuando uno quiere sintonizar una radioemisora o un canal de televisión, se mueven en una determinada frecuencia. Canal 7 puede ser en el dial, que sé yo, 96.1 en el FM, digamos. Esa es la onda que está, esa emisora o ese canal de televisión. Entonces, si nosotros sintonizamos a ese nivel elevado de conciencia que están muchos seres espirituales, extraterrestres y otro tipo de seres divinos, entramos en conexión con esa energía, como sintonizando la radioemisora, idéntico. Y estos seres nos van a contestar y nos van a dar mucha información. Ahora, aquellos que no están vibrando su espíritu elevadamente, como muchas veces sucede, han debido escuchar estos casos de los famosos juego de la Ouija, que no es juego. Es un sistema de comunicación, sí, por el abecedario, etcétera, los números, sí, sí, no, etcétera. Pero cuando, más que todo esto sucede en los colegios, muchachos que no entienden nada de esto y lo toman a chiste y a broma. Entonces, como ellos no están haciendo un trabajo espiritual, son tan comunes y corrientes que su nivel es muy bajo, tal vez energético, por problemas de papá y mamá que pelean, o tal vez son muy agresivos, o tal vez tienen problemas sentimentales que la noviecita del colegio le dejó, o que se fue con otro tipo ahí. Entonces, son cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos muchachos? Se concentran con la tabla Ouija, invocan muchas veces a familiares ya fallecidos, o un héroe nacional, o tal vez un artista ya fallecido, pero como ellos no están vibrando alto y ni siquiera se contactan con el héroe nacional o un artista,
como su nivel vibratorio es muy bajo, se van a contactar con entidades del bajo astral, o malos, si queremos llamar. Entonces les empiezan ahí a convulsionar porque están jalándoles la energía vital a estas personas que están con este tipo de prácticas con la Ouija, y en vez de que les ayude, prácticamente bajan. Entonces, por eso, tiene que ser el contacto de acuerdo al nivel de conciencia o al nivel espiritual que estemos. Entonces, ahí vamos a empezar el contacto y elevarnos para tener conocimiento de muchas áreas que estos seres nos van a ir dando. Entonces, sí o sí va a suceder aquello. O sea que el contacto se va a dar de acuerdo al nivel vibratorio que estemos, indefectiblemente. Entonces, para eso tenemos que ir dejando bebidas alcohólicas, cigarrillos u otro tipo de sustancias nocivas. Ahora, uno también puede limpiar su cuerpo haciendo ayunos para que esté lo mejor posible el cuerpo físico. También tenemos que practicar la meditación. Si podemos practicar artes marciales, por eso que mencionaba ahí Kenny en mi presentación, porque es una forma de canalizar esa energía, porque no es solamente va a ir a querer ir a golpear a la gente, no. Cuando uno practica artes marciales y también está complementado con el Qigong y también el Tai Chi Chuan, uno canaliza energía tanto telúrica y también cósmica. Entonces es un ir y venir de energías. Como les digo, eso de artes marciales, que es otro tema, en algún momento lo voy a tocar en mis programas, no es pegar o ser agresivo, sino uno está canalizando esa energía y uno puede proyectar también esa energía. Por ejemplo, esto del Reiki, que es esa canalización energética, y más aún si movemos con movimientos del Tai Chi Chuan o movimientos de artes marciales o el Qigong, vamos a hacer que tal vez esas manos no las vamos a utilizar para agredir a nadie. Podemos sanar. No les digo con esto hacer de milagrero y qué sé yo, estar diciendo yo le sano del SIDA, yo le sano del cáncer o que no sé qué, no, tampoco llegar a ese extremo. O hacer, digamos, el papel de médico, no. Simplemente con este desarrollo de esas capacidades internas uno puede darse cuenta de que tal vez alguien tiene una lesión en la rodilla, no le va a decir, mira, amigo, tú tienes con palabras técnicas médicas, que yo no soy médico, obviamente, ¿no? Pero digamos, no se le va a decir que tú tienes artritis deformante o no sé qué, muy técnico, no. Simplemente se le dice, mira, amigo, ¿por qué no vas a visitar al médico? Me parece que tienes alguna lesión. Eso, esa es la forma, a no ser que uno sea médico, uno le dice, mira, sí, aunque no le diga qué es lo que hace, pero a nivel espiritual, mira, yo te voy a recetar tal cosa, pero también te puedo ayudar de esta otra manera. Hay médicos holísticos inclusive actualmente, ¿no? Entonces se puede ayudar con este tipo de canalización energética. Entonces, como les decía, la energía sirve para todo y para estar como antena en contacto con estos seres. Ya entonces uno tiene que darse cuenta de que eso es lo que sucede, ya en cuanto al contactismo. Ahora, yo voy a ir hablando de lo que ha sucedido conmigo, pero previamente ya por favor, ahora sí, así de corrido las imágenes para luego entrar en el tema, por favor, querido Jordi, ahí en controles, mostrando las imágenes. Ahí está, por favor, ahí lo puede tener. Ese sello que tengo JCM, soy yo, Juan Carlos Aliaga Martínez. Ahí está una prueba clara del contacto que yo tengo con seres. Miren, ahí está un santo que es en la localidad de Camiri, acá en Bolivia. Como les había dicho, yo luego les voy a explicar la hermenéutica que se hace para tener contacto, pero después de sacar una fotografía, se puede ver donde está la flechita, hay un objeto ahí. Y este es otro, también en otra práctica, y está con mi sello Juan Carlos Aliaga Martínez, se puede ver la flechita donde se encuentra una lucecita de color naranja. Ahí están viendo, o sea, uno puede canalizar y llamar a estos seres. Bueno, ya estamos hablando del clásico platillo volador, que en este caso, lo que habíamos mencionado de los patriarcas que han tenido contacto, etcétera. Por favor, la siguiente imagen. Estos son seres justamente que tal vez no los podamos ver físicamente, pero ahí
por detrás, en otras palabras, están viéndonos. Y acá algo que les va a llamar la atención, lo que habíamos visto en la cuestión esto de los versículos bíblicos, donde Jesús también se menciona y llegaríamos a la conclusión de que no es un ser, o sea, el espíritu, la energía de él, no es de acá, de nuestro mundo, y por eso dice, muchas moradas hay en donde vive mi Padre, y también dice a los discípulos, donde yo voy, no pueden ir ustedes, o sea, en otras palabras, es un ser que viene de más allá de las estrellas, o sea, no es un ser común y corriente, sí tomó cuerpo físico, y estos son los famosos seres que muy característicos que donde han caído en Roswell, Nuevo México, también en Kaputinciar, allí en la ex Unión Soviética. La siguiente imagen, por favor. Bueno, ahí estamos viendo lo que es la presencia de naves, ya se puede apreciar ahí en el cielo, es justamente cuando uno hace cierto tipo de prácticas que les voy a explicar yo antes de terminar la exposición y luego van a hacer las preguntas, obviamente. Entonces ahí se puede ver, no sé si podemos pasar a las otras imágenes de video, por favor. Aquí es otra que también, esto sucede también donde se puede ver un montón de navecitas en pleno día. Acá no estamos hablando solamente que en la noche se puede ver, sino también en pleno día. O a veces, ahí está otro, ya está también con mi sello, lo que habíamos dicho. Esto sucedió hace un tiempo atrás. Esto es en la localidad de Guarayos, donde tuve la oportunidad de grabar este tipo de seres, porque también se aparecieron en un contacto del tercer tipo. O sea, se ve ahí como una especie de criaturas que están levitando en el lugar y donde están moviéndose. Y son tres, como energías lumínicas. O sea, no vamos a esperar a ver un ser físico, porque los seres físicos los hay, obviamente, pero también más se manifiestan como energía viviente. Y ahí se puede apreciar la nave, que hay ocasiones que se volvía dos, era como uno solo, como una pelotita, y luego se dividía en dos. Y seguía, y en otros momentos se volvía a juntar. Entonces, como vemos, estas son pruebas mías, propias, o sea, esto no es sacado, digamos, de alguien por ahí. Hay otra imagen, por favor, para que se vayan dando cuenta. Bueno, esto también se puede hacer prácticas, como les digo, ya les voy a mostrar inclusive los aparatos que tengo para que puedan tal vez si algún momento grabar algo, todo aquello, y si no tienen, digamos, acceso a ese tipo de aparatos, puede ser un celular, para tener este tipo de experiencias que les digo, que se puede ver tanto de día como de noche. No son satélites y tampoco es el famoso Starlink de Elon Musk, que ahí son como una especie de un trenecito de luces, ¿no? Entonces, no, esto prácticamente se ve ahí, pueden estar en diferentes lugares, estar moviéndose de un lado a otro. Bien, ahora les voy a contar así a grandes rasgos qué es lo que sucedió y de dónde he empezado a tener este tipo de contactos. Todo sucedió el 24 de enero de 1986. Yo era muchacho y chiquillo prácticamente acá en Bolivia. Yo siempre iba los fines de semana, siempre me gustaba. Para empezar un poquito ahí, para que se entienda, en mi familia no hay nadie que sea muy espiritual, porque mi papá le gusta leer, sigue en vida todavía, él le gusta leer todo de política, tanto izquierda, de derecha, algunas veces ha participado en algún partido político por ahí, bueno, pero no es dado a lo espiritual. Mi mamá, que ya no está en vida, ella más se dedicaba a sus negocios, sus cosas, sus actividades, tampoco había nada. Mi abuela tampoco, ella no era dada a ir a iglesia ni nada, o sea, no era un ambiente religioso que yo tenía o espiritual o de búsqueda mística. Para empezar, yo les estoy explicando todo esto para que se den cuenta a dónde voy con esto. Acá en Bolivia, en esos años, solamente existían dos canales de televisión, el estatal y el universitario, donde solamente emitían, empezaban tipo 2, 3 de la tarde y acababan su emisión a las 9 de la noche porque no había más, daban dibujos animados, musicales, videos musicales y noticieros y punto, y acababa ahí. O sea, no había información, digamos, para decir que había documentales que dieran o hablaran de aún peor todavía de este tipo de temática, ni siquiera se sabía. Entonces, en ese entendido, por eso era la introducción, que mi persona en ese 24 de enero de 1986, a mí me gustaba ir al cerro, caminaba unas
buenos kilómetros de donde yo vivía, me iba al cerro ahí, trepaba, a veces iba solo, a veces con mi primo, y bueno, en esa fecha me fui solo. ¿Y qué es lo que sucedió? Siempre me gustaba ver la ciudad con largavistas, binoculares, todo aquello. Entonces, ya era hora para volver tipo 5 de la tarde, 5:30, y ya estaba haciéndose de noche, bajando el sol. Y como se iba a hacer tarde, yo no me volví a casa por el mismo camino que yo solía ir. Así que corté camino por querer hacer el bien, digamos. Me empezaron a perseguir unos perros, ¿va? Y había una curva ahí donde pisé en falso, pensé que era todavía parte del camino porque había unas plantas, pasto, les decimos acá, o grama en otros lugares, ¿ya? Y pisé en falso y empecé a rodar. Tal vez ni debería estar acá. No tengo ninguna lesión, estoy bien, ningún problema de ninguna naturaleza, estoy completo. Rodé varios metros hacia abajo. Y en ese interín de tiempo, porque yo lo primero que decía, por ahí me muero. Yo tenía todavía a mi hermano, bueno, en ese tiempo era niño pequeño, ¿no? Decía mi hermanito, por ahí no lo voy a ver crecer, o sea, ni mento, mi mamá no me va a encontrar acá, o mi papá, o alguien, ¿no? Rodé, rodé, veía pasar piedras, latas y todo tipo de cosas. Entonces, pero antes de llegar al suelo, sentí como que algo o alguien me sujetara. Yo no sabía qué era, por eso les decía, aquí en mi familia no había nada religioso y tampoco yo pensaba, es un angelito, o es la Virgen María, o es San José, o no sé quién. Y no, simplemente caí y listo, sí, magullado, porque en ese, cuando fui rodando, no sentí dolor de nada, nada. Al llegar al suelo, sí, me levanté, recién empecé a sentir dolores de espalda, las piernas, pero nada grave. Luego llegué a mi casa, estaba mi abuela, todo pálido, lo que me dice mi abuela, me llevaron a una posta médica para que me den algunas cremas simplemente para las magulladuras, etcétera. Acá en Bolivia se empiezan las clases en el colegio más o menos finales de febrero en ese tiempo, así que estaba de vacaciones, 24 de enero era lo que sucedió. Entonces estaba en cama y ahí ese mismo ser que me había sujetado como si fuera una madre, se presentó en mi cama y me dijo, soy Otar, soy un ser que vengo del espacio, soy de la raza felina, justamente es eso, de la raza felina, y desde ahí en adelante empecé a recibir mensajes de este ser hasta el día de hoy, muchas cosas. Me explicó cómo es, qué es la vida, o lo que llamamos la reencarnación, que no es la reencarnación, no es el término correcto, que según lo que me explica este guía. Luego me explicó acerca de lo que es el objetivo de la existencia en este mundo, etcétera, etcétera, un montón de cosas, y que ellos no se mueven, digamos, para nosotros, este es un papel, ya digamos, el punto A al punto B, lo que llevamos en el colegio en física y que tardamos tantos kilómetros en tantas horas, etcétera. Lo que explica sencillamente de ir unos 10 millones de años que tardaríamos de forma lineal, ellos simplemente comban el tiempo de esos 10 millones que tendríamos que tardar, no es nada, puede ser media hora, una hora o menos, de ese punto A a punto B llegan y es como abrir la puerta y ya estamos en el otro lado. O sea, así de sencillo son sus viajes de ellos. No tienen que estar yendo miles o millones de años construyendo ahí cosas, o que vayan teniendo hijos y esos hijos tengan que ser científicos para seguir manteniendo la nave, o haya un reabastecimiento de alimentos o energía para seguir volando de 10 millones de años, etc. No, como les digo, según este guía extraterrestre, punto A, punto B, 10 millones de años luz, hacen ahí, que no dura ni 30 minutos o menos tal vez, están ya al otro lado, sin necesidad de haber hecho reabastecimiento de nada, haber hecho otro tipo de cosas, entre tantas enseñanzas que me dio este ser. Entonces, ahí es que me di cuenta que existía algo más allá, y todavía era muchacho, y me explicaba de vez en cuando. Y hasta el día de hoy también lo que hago es hacer prácticas de meditación, porque gracias a él, este ser me dijo que
es necesario practicar este tipo de disciplinas. Quien habla no fuma, no bebe tampoco. Tengo mi familia, mis hijos, una vida normal. Veo la televisión, juego fútbol, hago deporte, todo aquello, o sea, vida normal. Pero cuando uno levanta antena, o sea, para aquello, cuando está justamente a punto de suceder algún evento. Yo tengo en mi canal de YouTube todas las entrevistas que me hicieron y me hacen hasta el día de hoy muchos medios nacionales de acá de Bolivia y también internacionales, donde yo les dije una y otra cosa y se fue cumpliendo así al pie de la letra. ¿Por qué? Porque yo canalizo esa energía y prácticamente yo doy un mensaje. En cualquier ámbito, puede ser geológico, que vaya a haber algún evento de desastre o lluvias intensas, o que vaya a haber algún conflicto político, social o tal vez entre países y todo aquello. Entonces, pero no estoy yo las 24 horas, digamos, pensando qué será, habrá algún conflicto en tal lugar, habrá alguna cosa, o sea, muy preocupado, ¿no? Eso sería volverse loco. Normal, estoy, digamos, ahí, hago mis cosas y todo eso, y de pronto y siento esa energía que viene y me, como para decirme algo, y recibo, qué sé yo, un terremoto en tal lugar. Entonces, como ya tengo por estas actividades muchos amigos en prensa dentro a nivel nacional de Bolivia y extranjeros, yo me contacto, mira, amigo, periodista de tal país, es posible que vaya a haber alguna situación en tu país. Ten mucho cuidado, etcétera, etcétera. A los pocos días sucede aquello y me dicen, gracias por alertarme. Yo también comenté lo que tú me dijiste, tal cosa. Entonces, es eso. O sea, la credibilidad en las cosas que yo hago. ¿Por qué? Porque tengo un contacto verdadero. Claro, lo mío ha sido algo sui generis, un accidente prácticamente, porque hay otras personas que están en carretera, aparece una nave y de ahí empieza un contacto, o están en algún sitio y de pronto ven a esas criaturas y tienen el contacto. Entonces, el contacto se da. Y en este caso sucedió a mi persona de esta manera, o sea, un accidente y que ese ser me protegió, como les digo, tal vez ni debería estar acá y si estoy, tal vez humanamente hablando, tal vez debería haber tenido, tal vez hundido el cráneo, algún problema, digamos, ahí neurológico, o tal vez no mover los brazos, o no caminar, o en silla de rueda con una lesión en la columna, ¿no? Normal, estoy acá. ¿Por qué? Porque he recibido esa protección. Entonces, la forma de contacto en la base es justamente hacer la meditación. Ahí ya te veo, Kenny, no sé si son para las preguntas, pero previo a esto quería mostrarle algunos aparatos. Esto es un visor nocturno que gracias a estas imágenes que he mostrado es mediante este aparato o una cámara fotográfica común. Bueno, esto es de uso ya profesional para sacar fotografías y también a todo esto se une este láser, ¿ya? Ahí es un láser verde para hacer señales al cielo mediante previo una meditación y todo aquello. O sea, podemos llamarlos a ellos, podemos hablar con ellos, podemos entrar en contacto y estos seres se manifiestan. No van a decir yo no voy a ir, están ahí y siempre van a estar en otra dimensión y si entramos en sintonía con ellos, obviamente los vamos a ver o de pronto va a ser ya registrado en los aparatos que uno tiene. No sé, ahora sí si hay alguna pregunta, alguna duda, Kenny. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad que estamos tan entusiasmados y tan concentrados con tu explicación, tu experiencia, tu recorrido. Y mira, dicho sea de paso, quiero saludar a Otar, probablemente está contigo. Y seguro que no fue una casualidad que hayas podido caer y tener ese accidente. Y de ahí nace este contacto y estás muy, muy bien guiado, probablemente. Muchísimas gracias por haber compartido esta preciosa experiencia. Gracias por ayudarnos a crecer a nivel de la Fundación 1-1 a través de tu luz, llevando tu luz, impartiendo la luz. Es maravilloso el trabajo que has venido a hacer aquí a este planeta extraordinario. Y nos quedan 8 minutos, me parece. Creo que nuestro director me ha dado 8 minutos o algo así. Bueno, habían dos preguntas y nos dice, bueno, tienes lindos, lindos comentarios por tu excelente ponencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escrito. Y a ver, vamos a ir con esta que venía de Lizzie Caballero.
Hola hermanos, dice Juan Carlos, ¿se sabe si esa unión con humanas era forzosa o consentida? Para empezar, esa unión de estos seres venidos del espacio era un plan divino para mezclar las razas, para hacer hibridación. No lo podemos tomar como algo violento o que hayan ido a forzarlas a las mujeres de ese tiempo, sino como que hubiera un pacto. Claro, ellas y bueno, la población de ese tiempo era tal vez muy primitiva, muy precaria, tenían que aceptar a los dioses, entre comillas, porque, bueno, se los notaba pues con todo poder y majestad. Así que no les quedaba otra a las señoritas de ese tiempo aceptar, digamos, los deseos de estos varones que venían del espacio, ¿no? Pero prácticamente entre consentimiento, pero a la vez como mostrando fuerza, no fuerza bruta, sino decir, bueno, yo soy que vengo de allá arriba y tienes que estar conmigo, algo así. Muy bien, muy bien. Aquí hay otra y nos dice, entonces, ¿la posibilidad para cualquier persona de lograr la comunicación con estos seres es posible? Es otra pregunta libre. Es, po es posible. ¿Por qué? Porque como les había dicho, sí o sí tenemos que dominar la meditación. Porque cuando nosotros meditamos, elevamos nuestra frecuencia, o sea, nuestro nivel de vibración a nivel espiritual. Entonces, no va a haber ese choque a nivel físico, por eso les decía, por ejemplo, es como cuando uno enchufa, antiguamente había los, eh, qué sé yo, 220 y 110 voltios, ¿no? Entonces, si uno se olvidaba el botoncito, pues se quemaba el aparato, similar. Si nosotros vibramos muy alto, vamos a evitar que haya un shock. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen una experiencia de la nada y les sangra la nariz o les da un ataque cardíaco o empiezan a convulsionar porque su cuerpo físico no está adecuado. O sea, por eso les decía, no bebidas alcohólicas, nada de cuestiones nocivas en el cuerpo o tóxicas, entonces vamos a limpiar y nuestro cuerpo va a aceptar, va a asimilar aquella vibración que también ellos tienen. Nosotros elevamos nuestra vibración, pero ellos tienen que descender su vibración para estar casi a nuestro nivel, o sea, tiene que ser recíproco. Entonces, ahí está. Y les hacemos luego las señales, o sea, después de haber meditado y llamarlos a ellos con el láser y todo esto, y uno puede registrar todo este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, se puede llamar a ellos. Muy bien, esa era una pregunta de Paco Mac. Y ahora Carlita Alfaro nos pregunta, ¿qué es la reencarnación para Otar? Bien, reencarnación es un término mal utilizado por todos nosotros, porque estamos hablando de un mundo de carne. No, todos los que vivimos acá no solamente carne, ¿ya? Nos estamos olvidando que hay diferentes reinos acá, el vegetal, el mineral. O sea, cuando nosotros venimos a este planeta, no directamente venimos a ser seres humanos, porque tenemos que tener un proceso. Venimos a ser minerales. Y uno dirá, ¿reencarnar? No, no es reencarnar. Estamos transmigrando de cuerpos, de nuestra esencia, nuestra energía, nuestro espíritu, va a un metal, puede ser plomo, bario, bismuto, cobalto, oro, etcétera, ¿no? Desde lo más pesado, denso, hasta lo más bello y tal vez muy peligroso, como es, qué sé yo, el uranio, el plutonio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está vivo, esos minerales serán estáticos, no tendrán brazos, ni piernas, ni boca, ni nada, pero ahí están los átomos girando, tienen vida, si no serían muertos, o sea, una roca muerta o minerales muertos, están girando ahí los átomos. Entonces, esos átomos son energía. En algún momento van a ser destruidos por aleaciones o cambios que tengan metal. De ahí pasamos a diferentes metales. De ahí en algún momento ya fuimos todo tipo de metales durante millones de años. Vamos al reino vegetal, desde los vegetales más feos, grotescos, venenosos, hasta las plantas más hermosas y también de que hacen sanación, o sea, aquellas plantas que dan salud, ¿ya? Y ornamentales, ¿ya? De ahí tenemos que ir al reino animal, desde lo más grotesco y salvaje hasta lo más hermoso e inteligente que son los delfines o las ballenas. Y de ahí, el último, creo que se le ha entendido mal a nuestro amigo que ha hecho esto de la teoría de la evolución.
¿Qué es lo que ha sucedido? Pensamos que nosotros descendemos del mono como tal. Más bien, la última, ahí sí utilizaríamos el término reencarnación, porque el cuerpo de carne ha sido de un primate, un monito, y hemos sido recién ser humano. Y también, y eso no se tienen que rasgar las vestiduras, tenemos que ser desde lo más bajo y con el respeto que todos nosotros como seres humanos necesitamos y merecemos, siendo prostitutas, ladrones, violadores, asesinos. De ahí vamos a ir evolucionando hasta que ya dejamos de hacer eso. Antes utilizábamos tal vez un cuchillo para matar y robar, pero vamos evolucionando y quitándonos toda esa negatividad, vamos a ser alguien que vamos a utilizar un bisturí, pero para curar, o sea, vamos a ser médicos. O tal vez vamos a ser un sacerdote para poder dar luz, dar energía para que puedan tener ánimo de vivir, o tal vez vamos a ser inventores, o sea, ese es el proceso de evolución según este ser que viene del espacio Otar, que tenemos que transitar todos nosotros. Y en algún momento, cuando ya hayamos alcanzado un nivel espiritual muy alto, como lo ha hecho Buda, Krishna, Bahá'u'lláh, Jesús, el Cristo, porque el término Cristo no es un apellido, sino es un rango, así como los militares tienen rangos desde subteniente, o sea, cuando van a la escuela militar, ¿no? Subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, general, y así, hasta ser mariscal, si es que fuera el caso. Entonces, se llega a rangos. Entonces, lo más alto que se ha llegado y se conoce en esta región de nuestro universo o multiverso es el grado crístico. Entonces, Jesús, el Cristo, es el general de generales o el mariscal de toda esta región. Y los otros están más abajo, por ejemplo, el Buda es un grado inferior al Cristo. Entonces, Siddhartha Gautama, el Buda, como también hay muchos Budas, en algún momento vamos a llegar a cristificarnos también, o sea, tenemos que llegar a esos niveles, porque de ahí en adelante nosotros vamos a gobernar, dirigir un planeta, tal vez un sistema solar, tal vez una galaxia en algún momento, tal vez una conjunción de galaxias, etcétera. O sea, ese es el camino. O sea, no es solamente allá, bueno, estoy acá, me llego a la autorrealización, qué bonito, ya medito mucho, ya recibí muchas cosas. No, eso es como si estuviéramos en el jardín de infantes. Hay mucho camino todavía por recorrer. Eso es lo que me explicó mi guía Otar, y no sé si ha quedado claro el panorama para esta nuestra amiga. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muy, muy reconocida y reconocidos todos por tus respuestas tan profundas y tan detallistas también. Así que yo creo que, bueno, hay muchos comentarios más, hay muchas preguntas más, pero cuando las cosas son tan lindas, el tiempo se nos acaba. Querido Juan Carlos, mil gracias por tu participación y es hora de el siguiente ponente en este momento. Gracias a Entonces, todos ustedes. Estamos en contacto. muchísimas gracias, gracias Juan Carlos. Así que, queridos amigos, ya es hora, simplemente para recordarles que cerramos esta transmisión y pasamos a la siguiente transmisión. Muchísimas gracias. Sigamos juntos en esta travesía.